Hola tesoritos, ¿cómo estás? Me encanta saludarlos y estar un domingo más con ustedes. Gracias por abrir este video, gracias por estar aquí conmigo. Y sí, como se dieron cuenta en el título, hoy vamos a hablar de las crisis vocacionales. Un tema que casi nadie abarca, pero yo quiero hacerlo más que por la vasta experiencia que tengo, porque realmente no tengo como tal experiencia externa o de lectura de tantos documentos. Quiero hablarles de la experiencia personal de hermanas, de religiosos, de personas que me han confiado muchas realidades que han vivido. Esperemos que estas experiencias alumbren el camino de aquellos que ahora mismo se sienten perdidos. Bueno, tesoritos, no me voy a detener en lo que muchos dicen que la palabra crisis vocacional está mal dicha, que no existen crisis vocacionales como tal la palabra. Ustedes saben a qué me refiero. Me refiero a cuando nosotros estamos pasando por un problema en el cual está en juego el continuar adelante con nuestra vocación. Así que voy a enumerarles, o más bien, voy a hablarles acerca de algunas crisis que se pueden presentar en la vida religiosa. Comencemos primero con una que yo considero que es la más grande, la más fuerte, la más difícil, y es la crisis de fe. Lo voy a explicar de la siguiente manera. La base de toda vocación está en la fe. O sea, no existe una persona que tenga vocación y no tenga fe, porque de Él viene todo. Él da sentido a toda la vida religiosa. Entonces, cuando alguien comienza a tambalear en la fe, es muy, pero muy difícil que continúe manteniendo bien su vocación. ¿Y cómo sé yo que tengo una crisis de fe? Cuando comienzas con dudas muy fuertes de la existencia de Dios, de la iglesia, de todo lo que tiene que ver con lo sagrado. Aquí podemos decir que estás teniendo una crisis de fe. Crisis de fe que podemos darle respuesta, sí, mediante el conocimiento. Léete la Suma Teológica de Santo Tomás. No, mira, puedes leer muchos documentos, pero continuar con esas dudas. Entonces creo que más que leer, aunque sí, hazlo, documéntate bien, busca razones para creer, especialmente en ti mismo, en tu vida, en el obrar de Dios en tu vida. Pero bueno, también en libros de personas, teólogos realmente buenos y santos, y personas que hayan adquirido un nivel espiritual bastante grande. Pero más que esto, la oración. Y sí, sé que cuando hay crisis de fe es cuando menos quieres orar. Sé que cuando tienes crisis de fe es cuando nada tiene sentido, cuando la oración no te sabe a nada. Lo sé, lo entiendo, pero no dejes de orar. Es ahora cuando más necesitas ir al Santísimo. No importa que no le digas nada, pero quédate con Él. Si estás ya en la vida religiosa, ve a los momentos de oración. No te alejes de tu comunidad. El mal utiliza las crisis de fe para desligarte no solo de Dios, sino también de los demás, de ti mismo, porque tu vida pierde total sentido. Por eso es tan grave la crisis de fe, porque si Dios no existe, ¿qué sentido tiene todo? Tu vida, lo que existe, lo que haces, tus sueños, tus metas, todo, ¿qué sentido tiene? Te recomiendo mucha oración. Y la persona que siento que es la indicada para ayudarte a volver siempre a Jesús es la Virgen María. Ora el Santo Rosario. No te imaginas, no alcanzas a imaginártelo,
la fuerza, lo poderoso que es el Santo Rosario. ¿Cuántas vocaciones no se han salvado, no se han mantenido, no han perseverado? ¿Cuántas? Gracias a que se propusieron orar el Santo Rosario. O bueno, si definitivamente no puedes, no sé, te cuesta demasiado, 3 Ave Marías. Al menos. Pero tienes que, tienes que agarrarte del manto de la Virgen María y no soltarte y seguirla, porque donde va la mamá, va el hijo. La segunda crisis de la que te quiero hablar, no sé ni cómo llamarla, pero tú me vas a entender muy bien. Digamos que es la crisis afectiva en referencia a una persona específica. Me refiero a que a veces conocemos a alguien y esta persona nos atrae. Nos gusta cómo se ve, su forma de ser, su forma de hablar. Es perfecta. Y siempre las personas vocacionales van a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué no la conocí antes? ¿O por qué no lo conocí antes? Sencillo. Porque tu vocación no es lo que estás pensando. Están aflorando sentimientos y los sentimientos son cambiantes. Entonces, déjame decirte algo. Es algo normal, en primer lugar. No te sientas que eres un bicho raro, que lo que te está pasando a ti es terrible, que, mejor dicho, el Señor estará súper decepcionado de ti, porque no, Él nos dio sentimientos y Él sabe que es necesario pasar por esto que tú estás pasando. Y ojalá que toda religiosa y todo religioso pase por esto, porque esto hace madurar muchísimo, tanto de forma personal como los afectos y como el afecto hacia Dios. Porque algo muy interesante que tiene Dios es que Él no hace como una joven o un joven celoso y le dice, no mires a nadie, no hables con nadie. No, Él te muestra a ti lo lindo que podrías tener. Mira, mira todo lo bello que puedes tener. ¿Eliges esto o me eliges a mí? En libertad, porque es el amor perfecto. Él no quiere que tú estés aquí obligado u obligada. Entonces, hermana Angélica, ¿qué hacer cuando estoy teniendo estos sentimientos hacia alguien? Bueno, en primer lugar, reconocer qué es lo que estás sintiendo. Si es una simple atracción, si es obsesión, alguien que piensas todo el tiempo, qué tipo de atracción sientes y ser muy claro, ¿me estoy enamorando? ¿Es simplemente algo pasajero? ¿Es simplemente que quiero besar a esa persona, por ejemplo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que sientes? Tienes que tener muy, muy claro cuáles son tus sentimientos. Y basado en eso, pues ya tú vas a adquirir las herramientas para superarlo. ¿Por qué? Porque si no es algo tan grave, tú puedes seguir compartiendo incluso con esa persona, manteniendo, eso sí, las restricciones debidas. ¿Qué me refiero a restricciones debidas? Nunca estar sola con esa persona, no tocar temas tan profundos con esa persona y tener mucho cuidado con el contacto corporal. Entonces, de un abrazo, porque hay abrazos que son de fraternidad, de amistad, y hay abrazos que uno siente que no son tan de amigos o tan de hermanos. Entonces tienes que tener cuidado con esto. Ahora, si la persona realmente la tienes, mejor dicho, 24/7
o estás pensando mucho en esta persona, la recuerdas a cada rato, etcétera, está como esa obsesión, pues no es bueno que estés frecuentando a esta persona. Y en ese caso, si eres religioso o religiosa, o si estás en camino vocacional, por favor, dile a tu maestro, dile a tu maestra, dile a tu director espiritual, dile a tu director o directora de la casa, pero no te quedes callado. ¿Y para qué lo vas a contar, hermana? A mí me da pena, me da vergüenza, qué tal que me echen, etcétera. No, es una muestra en primer lugar de confianza. Y en segundo lugar, este son ese tipo de pruebas que tú no puedes solo. De hecho, diría que ninguna, siempre hay que pedir oración, pero esta de forma muy especial, porque una de las cosas que usa el mal, una de las estrategias, es usar la vergüenza, ¿no? Que a ti te dé pena decirlo, porque a veces, en ocasiones, depende también la realidad que estés viviendo, pero generalmente un maestro, una maestra, te va a cambiar, por ejemplo, de apostolado, o un director o directora, o bueno, un superior o superiora, te va a cambiar de casa. Y sí, puede que te dé duro porque sí, claro. Pero si realmente amas más tu vocación y a Dios, vas a coincidir conmigo que es lo mejor para tu alma. Entonces, estas son cosas que no puedes hacer tú solo. Como te digo, en todos los casos, ora, ora. Ora para que Dios te dé la fuerza. Y te voy a dar un consejo extra, un consejo que ayuda muchísimo en la parte pasional, y es el dominar los sentidos. Cuando nosotros aprendemos a cerrar los ojos cuando queremos ver algo, cuando nosotros aprendemos a decir no quiero cuando realmente queremos de más, o sea, me refiero a cuando queremos comer de más. Y así cuando vamos venciéndonos a nosotros mismos, vamos adquiriendo una fuerza de voluntad impresionante que no nos enseñan en el colegio, que no adquirimos generalmente en la vida, sino solo cuando vienen estas pruebas. Pero te aseguro que estas pruebas van a consolidar tu vocación si las sabes superar. Porque es demostrarle a Jesús que lo amas no solamente sobre todas las cosas, sino sobre todas las personas. Ya aquí no se trata de, Señor, mi ser es tuyo, sino, Señor, mi corazón y mi voluntad también es tuyo, que es de las cosas más fuertes. Mi mente es tuya, Señor, Virgen Santísima. ¿Cuánto nos cuesta? Bien, entonces recuerda orar, orar mucho para que Dios te dé esa fuerza para vencerte, para demostrarle que realmente lo amas y estás dispuesto, estás dispuesta a todo con tal de mantener el amor entre ustedes dos. Y finalmente te voy a hablar de la tercera crisis. No es que no hayan más, pero por ahora voy a hablarte de esta. Si tienes alguna otra crisis que yo no haya mencionado y quieres que hable de ella, o si algún amigo o amiga está pasando por una crisis en referencia a su vocación y no ha expresado algo que tenga que ver con esa crisis particular, por favor dímelo en los comentarios y si es el caso, hago otro video como este. Bien, la tercera crisis es la crisis comunitaria. Ya lo decía un santo, se me va ahorita el nombre, por aquí se los coloco, que su mayor mortificación era la vida comunitaria. Y vaya que lo es. No siempre, uno a veces está en comunidades muy bonitas, en realidades donde los genios, los temperamentos, los pueden llevar, los saben acoplar, pero hay momentos en los que no. Y hay personas que tienen actitudes, aptitudes, formas de hablar, de mirar, de caminar, de todo, que como que ay, nos incomodan. Hasta el acento, o sea, hasta cómo hablan, nos afecta. ¿Qué hacer? Bueno, y además que a veces llega a ser cosas más graves. Hay personas que lamentablemente están en la vida religiosa
y que no han sabido superar realidades que han vivido y lamentablemente los demás terminan pagando las consecuencias de ese no superar realidades que han vivido en su vida. Por ejemplo, hay personas que tienen demasiada impaciencia. Hay personas, por ejemplo, que todo lo miran mal, que son tan negativas que para ellas toda la vida es amarga. Y una persona así es muy difícil para uno vivir con alguien así tan negativo, que uno hace algo y están viendo el puntico negro en la hoja blanca. Eso desmoraliza, eso entristece, eso desanima. Pero tranquilo, esa persona seguramente está pasando o pasó o lleva más bien o carga una herida. También hay realidades comunitarias de antitestimonio. Personas que además de ser amargadas, además de, qué sé yo, tratar mal a la gente, hablarle mal a las personas, que es un antitestimonio muy fuerte, además de esto, no son capaces, por ejemplo, de estar en un compartir comunitario, que se alejan de la comunidad, o puede que seas tú. Entonces hay personas que rayan en la comunidad. Hay personas que su realidad es más importante que las demás. Por ejemplo, hay personas que hablan más de sí mismas y no dan la apertura para que los demás hablen. Hay personas que hablan durante mucho tiempo y esperando que los demás la escuchen y resultan ser muy cansones, cansonas. Y eso solo lo descubre uno cuando se mira a sí mismo. Ahora, ¿qué hacer especialmente con esas personas que te están desanimando vocacionalmente? Ya sea por su antitestimonio, ya sea por su negativismo, ya sea porque te tratan mal, porque no valoran lo que haces, porque mm, no ven en ti algo bueno, todo malo, porque te hablan mal, no te respetan como persona. ¿Qué hacer? Bueno, por una parte, en la parte humana, tienes que aprender a hacer algo que a mí me costó muchísimo, todavía me cuesta, estoy trabajando en ello. Bueno, en todo lo que les he dicho hay que trabajar y debo trabajar, etcétera, pero en este punto es muy fuerte para mí y es aprender a decir lo que pienso y lo que siento de forma buena, o sea, no de cualquier manera. Aprender a decir las cosas. Entonces, lo que a mí no me gusta de otra persona, en el momento, en la forma, ¿ves? Es todo un trabajo. Si tú no tienes amor en tu corazón, créeme que esto difícilmente lo vas a hacer. Tienes que pedirle a Dios que te dé el amor suficiente. Y si tú no quieres a esa persona, que está bien, que puede que uno tenga sentimientos mm, negativos, eso es normal, pero el punto de unión o lo que hace que esa distancia entre esa persona y tú sea más corta, se llama Dios. Entonces, si no lo vas a hacer por amor a esa persona, hazlo por amor a Dios. Debes hacerlo por amor a Él. Vas y piensas, ¿cuál es el momento indicado? ¿Cómo le voy a decir las cosas a esa persona? ¿Qué espero? Y no me refiero solamente a qué espero en el sentido de, por ejemplo, aprenda a valorar lo que yo hago. No, es expresarle, como le digo, con caridad y decir, espero yo cuando vaya a hacer algo también escuchar su punto de vista. Tal vez así sea más sencillo que llegue a reconocer que el trabajo que hago está bien. ¿M? O voy a implicar a esta persona en lo que yo hago. ¿Ves? O sea, hay que ir más allá. No solamente esperar que la otra persona haga, sino tú también tienes que hacer algo. Que la otra persona pasa diciendo cosas negativas. Hablar con esa persona, decirle, a veces me afecta, pero bueno, en el momento indicado, ¿no? Me afecta que, aunque me gusta que dialoguemos, que hablemos, me he puesto a pensar en que generalmente lo que dialogamos
no es tan positivo como debería ser y creo que eso afecta. No es lo que tú haces, lo que tú dices, no, implicarte. Y luego decir, yo espero tratar de ser gestora de cosas positivas y me gustaría también contar contigo, que podamos los siguientes diálogos, etcétera, tener la capacidad de ver las cosas bonitas, las cosas positivas. ¿Sí? O si alguien te desanima siempre vocacionalmente, acercarte a esa persona y decirle mi vocación es muy importante y la suya también. Y qué bonito sería si juntos nos damos la mano y seguimos adelante en la vocación. Me parecería muy lindo. Así que me gustaría que ambos nos animáramos mutuamente o ambas nos animáramos mutuamente. ¿Ves? Es algo que implica a los dos. Porque lo más sencillo que hay es simplemente señalar al otro y decir, es porque esa persona es así. Y se los dice a alguien que ha luchado por mantener bien la vida comunitaria y me he equivocado mucho. Y a veces las crisis se presentan por eso. Por ejemplo, cuando no comprenden la realidad de tu familia, lo que vive tu familia, eso duele profundamente. Pero en medio de la fe, en medio de la crisis que te dije, de lo afectivo y en medio de esta crisis comunitaria, déjame decirte algo. Esto no tiene nada que ver con tu llamado, con tu vocación. Y sí, suena rarísimo, pero realmente no, porque es una semillita que ya está en tu corazón, en la tierrita de tu corazoncito. Y digamos, ¿en qué afecta que venga un huracán? ¿En qué afecta que venga una fuerte lluvia? ¿En qué afecta que haya mucho viento? En nada. Esa semillita está muy bien enterradita en tu corazón. El Señor hizo bien su trabajo de plantarla profundamente para que precisamente echara raíces. Las crisis lo que hacen es que extendamos más la raíz hacia el suelo. Por eso a veces ni siquiera nos damos cuenta de las bendiciones o de los grandes resultados que nos dan las crisis, de cuánto nos ayudan a madurar, porque las raíces no se ven, pero es lo que más va a sostener a futuro nuestra vocación. Así que no le tengas miedo a las crisis. Sí, las vives con Dios. Las noches oscuras son normales, pero las noches oscuras con Dios, con Dios. Sin Dios no, es terrible una noche oscura sin Él. Pero con Él, esa noche oscura va a tener un significado precioso en tu vida. Así que en todas las crisis que tengas, ve al sagrario. Preséntale al Señor todo lo que vives. Por ejemplo, en la parte comunitaria, sería muy bonito que en tu corazón ofrecieras todos los días la comunión por esa persona. El Santo Rosario, que le hagas un ramillete espiritual. Tal vez la persona no te lo reciba, pero Dios sí, así que no tienen necesariamente que hacer una tarjeta diciéndole cuántas oraciones has hecho por esa persona. Simplemente díselo a Jesús, dile cómo te gustaría vivir con esa persona o con esas personas. Créeme, 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 no hay nada que a uno lo ayude a crecer más como aquello que te confronta, aquello que te hace decir qué sentido tiene, aquello que te hace decir, ok, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué quiero esta vida? Ese es el punto. Ahí tienes que llegar a descubrir por qué él y no otras personas, por qué lo eliges a él, habiendo tantas opciones. ¿Por qué eliges la pobreza si puedes ser rico? Rico, tener plata, carros. ¿Por qué eliges la castidad si hay un mundo lleno de personas con cuerpos extraordinarios, placeres? ¿Por qué eliges la obediencia si puedes hacer lo que tú quieras? Tú sabes, ¿cierto? Sabes que lo que te ofrece el mundo son alegrías pasajeras. Y sabes que lo que te ofrece Dios
son alegrías eternas. Impactar la vida de otros, no sé si hay algo más grande que eso. Tesorito, tesorita, te deseo con todo mi corazón que las crisis las vivas con Dios y que sepas que cada crisis Dios permite que suceda por algo. Purificación, madurez, en fin, muchas razones tiene Dios, pero siempre, siempre son para algo bueno. Déjate modelar por aquel que más te ama, por Dios. Y también la Virgen María cumple un gran papel en tu vida. Así que no olvides orar el Santo Rosario y las oraciones marianas. Ella, caminando con ella, nunca vas a perder a Jesús. Viva Jesús, viva María.